Muy al norte de Colombia, en el territorio guajiro, se desprende la magia cultural guayú, llena de muchas costumbres ancestrales que transmiten los sentimientos que año tras año han formado un pueblo. El churro es una bebida alcohólica que se produce a base de panela y la colocamos a fermentar. Después pasa el proceso de la destilación en estos tanques y ahí se coloca a fermentar durante una semana. Echamos 40 kilos de panela ahí a cada tanque con el agua hasta cierta medida y después se destila una semana de fermentación. Ya después pasa lo que es el destilado. Ya cuando el agua de panela empieza a hervir, el vapor sube, el vapor viene siendo lo que es el licor, va pasando por lo que es una condensación, ya obtenemos el licor, se envasa en botellas de litro, medio litro, 750 y pimpinas de 20 litros. Primero que todo lo utilizan para alcoholizarse y segundo para propiedades curativas como lo que es sobo, alguna fractura para la cabeza, dolores. Es aplicado en la piel, también se toma para los bebés, también lo utilizan con vija para baño. Los indígenas son los que siempre consumen el chirrinchi por el tema de velorio, cualquier fiesta, restos. Ya después, entonces sí llegó la costumbre ya cuando con el civilizado, la cuestión de los alambiques, que lo ponían eran los civilizados. Y el término chirrinchi fue el que se quedó. Antes tenía varios términos. Decían, por ejemplo, pilefoco. ¿Por qué? Porque el alambique, para acelerar el proceso, le echaban pilas de batería, de foco. Y inclusive las personas que se volvían alcohólicas, y les salía la sal esa de las baterías por la piel. Pero eso no es indígena. Fueron los civilizados los que metieron a sabiendas de que ellos hacían su fiesta. Entonces, en vez de chicha, le vendían licores que procesaban en los alambiques para procesar el ron, y tuvo varios nombres. Entre otros, había uno que le decían pilefoco, como le dije, otro putia madre. Yo recuerdo que había un señor que decía, estoy tomando ron putia. Putia porque decían que cuando estaba rascado le puteaban la madre a cualquiera. Y el término que se ha quedado es el de chirrinchi. Pero eso viene del civilizado. A pesar del origen de esta bebida, se ha convertido en un término cultural. Las costumbres que se postergan se vuelven una tradición, de una generación a otra, haciendo un hito cultural. Asimismo, se vive el placer del friche guayú. Acompáñame a descubrir de qué se trata. Bueno, se le dice friche porque es un nombre que se adoptó debido a que la arijuna no daba para pronunciar exactamente el nombre en guayúneque, que es jurriche. Porque es frito, se le dice jurriche porque es frito. La traducción de jurriche a la arijuna es frito, entonces ellos no iban a decir frito sino friche. Entonces por eso se quedó de una u otra manera así, para la arijuna, incluso para todo aquel, ahorita todo el mundo lo conoce por friche. El friche como tal hace parte de lo que es la comida tradicional del guayú. ¿Sí? Eso es parte de todo lo aquel que es derivado, lo que se puede hacer con tanto el ovejo como con el chivo. Hay diferentes maneras de prepararlo, pero la propia que de pronto se utiliza para eventos como velorios, dependiendo la zona, porque el que vive cerca de la playa pues come pescado porque salió y lo buscó. Pero el chivo y el ovejo hacen parte de nuestra identidad cultural guayú, entonces pues, está dentro de nuestra dieta comer friche, ya sea en cecina, que es cuando lo hacen, cuando lo abren, que lo ponen a disecar porque no tenemos nevera, entonces
él se mantiene, dura por varios días, y eso es lo que se le dice cecina. ¿Por qué? Porque se seca al sol y se relaja. Esa es la cecina, pero es el mismo chivo, es el mismo ovejo, solo que en otra presentación, por así decirlo. Pero al momento de la preparación puede cambiar, porque tú lo haces al estilo o guisado, o asado, o frito, o lo puedes hacer en un arroz. Entonces, siempre tienen a la mano, el guayú por lo general siempre tiene a la mano algo, ya sea una cebolla o ya sea un ajo, pero ese es como algo que siempre tenemos ahí. Pero si no lo hay, el friche pues se prepara solo con sal. Con sal, porque ahí dependiendo si el chivo está o muy gordo o muy flaco. Si está gordo no se necesita aceite, porque él mismo va a emanar su aceite y su agua para su cocción. Pero si el chivo de pronto está flaco, nosotros le echamos un poquito de aceite para que de pronto pues se pueda cocer bien. Pero de resto él hace todo su cocción con su propia agua y con su propio aceite, dependiendo de cómo es. Pues ya después de pelado y todo lo demás, él se pica. Sí, él se manda a picar, por eso es que el matador de chivo, el que está ayudándonos a nosotros, porque nosotros hemos aprendido, pero por lo general le decíamos a los hombres, mira, pícamelo porque lo vamos a guisar. Cuando es para guisar o para friche, son presas pequeñas. Entonces, pues se despresa y se pica finamente y se lava, porque hay que lavarlo. O sea, nosotros de pronto lo lavamos porque en el tronco donde se peló se le pegó alguna astilla o algo lo demás, pero se lava. Y lo echa al caldero, y le echa su punto de sal. Eso depende de eso también, ya uno como quien dice, la mujer guayú tiene en sus manos el punto de sal, y ya, la sazón, ¿cuál es? La mano, porque siempre todo se hace con la mano. Ya cuando esté, ya así, ya con su sal se pone en el caldero y se tapa. Él empieza su cocción él solo hay que estar revolviendo uniformemente para que se cocine pues de la misma manera, todo el de arriba y el de abajo. Pero entonces pues, bueno, tradicionalmente el friche dependiendo de la hora, ¿sí? Si es para un desayuno se hace arepa, ¿sí? Arepa asada o bollo limpio que le dicen ustedes, y yuca pues sí hay, pero generalmente en las comunidades se come con arepa asada, solo con harina, sal y agua y listo. Eso no tiene más ingredientes adicionales, no lo hay. A la hora del almuerzo, en el mediodía decidieron optar por guisarlo, y ahí ya le echan pues el tomate, la cebolla y listo. El guayú no prepara, no le echa salsa, no le echa nada, solo el tomate y la cebolla y listo. Y la sal, ya. Es necesario aclarar que el guayú no utiliza todos los días los animales de su corral, no. El guayú siempre por cosmovisión tiene sus animales para cualquier evento. Es necesario decir y comentar que el guayú se prepara, ¿sí? Más que para vivir, se prepara para la muerte de un familiar, para pagar a una paisana, para pagar alguna ofensa. Para eso es que se prepara el hombre guayú, para eso es que él de pronto pues pastorea a sus animales y cuida a sus animales. Ocasionalmente se puede, por así decirlo, disponer de uno de sus animales para consumo propio, pero ellos son para esos eventos. ¿Dónde se reparte friche? En los velorios, como le digo, en los velorios, en las reuniones. Si nos llegó a visitar a alguien, pues alguien que vino de muy lejos y nos visitó, pues nosotros disponemos de un chivo o de un ovejo para atender a nuestro visitante. Pero es así ocasional, o sea, no es diario que nosotros disponemos de nuestros animales para consumo propio.